Yendo a la práctica número 10, tenemos el rediseño de la carretera Villa Nacosera, constituida por tres estudiantes como lo son Nelson Villalba, mi persona Edwin Gómez y Carlos Rocán. Como primero tenemos que prácticamente el replanteo de la vía. Analizamos las alternativas de las vías y seleccionamos la mejor opción para el rediseño. Y también vamos a utilizar la programación del Civil 3D para crear los alineamientos y vamos a considerar también los parámetros establecidos para garantizar un diseño vial óptimo y funcional. Como podemos observar, gracias al aplicativo Google Earth, podemos ver que la vía Villena Costera tiene una topografía de terreno montañoso. Y gracias a esto, podemos saber que el terreno es montañoso, gracias a las normas de diseño geométrico de la cartera del MOP 2003. También tenemos que una velocidad de diseño establecida de 60 kilómetros por hora. Y también tenemos un TPA de 585 de tránsito promedio diario anual. Y pues prácticamente el TPDA, al estar más cerca del 300 pues nos vamos a la tabla de recomendados y es de clase tipo 3. En este caso, al ser montañoso y al tener una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, pues prácticamente nos da como radio mínimo de 110 metros. Pero, ¿cómo se crea un alineamiento? Bien, gracias a esto vamos a utilizar el aplicativo Civil 3D y vamos a utilizar esta ruta de acá. Para crear un alineamiento nos vamos acá a la tabla de alineamiento, nos vamos a crear alineamiento para objetos, le damos clic a la ruta, le damos Enter, otra vez Enter y nos va a salir una ventanita. Aquí le podemos poner cualquier nombre, en este caso lo voy a poner de alineamiento mismo. Aquí en el radio le ponemos de 110 como dice la norma, y le quitamos este visto de acá de borrar entidades existentes. Le damos en OK y ya nos procederá a crear un alineamiento. Le damos Enter a la ruta, le damos a Geometry Editor, nos vamos a la bolita verde y podemos ver los radios como también las entretangencias. En el siguiente apartado sobre el reajuste de la vía seleccionada, hemos extraído los datos del programa Civil 3D, en lo cual nos ha reflejado diferentes columnas. En la primera columna podemos ver el conteo de secciones que posee el tramo de la ruta, el tipo con los que estamos trabajando, que es línea y curva, la longitud y los radios. El radio al cual estamos trabajando es de 110 metros. Para ello se evaluaron varios factores geométricos básicos, tales como la pendiente longitudinal máxima, la transición entre las curvas y la superrelación necesaria para la velocidad de diseño definidas. Como ya lo mencionamos, una vez definidos los radios mínimos y la velocidad de diseño según la normativa del Ministerio de Obras Públicas, se llevó a cabo un reajuste del trazado con el objetivo de garantizar que las entretangencias cumplan una longitud mínima de 60 metros. Entonces, se verificaron que, como ya lo habíamos mencionado, tenga una longitud mínima de 60 metros y esta se respetara, sino que en la medida lo posible se incrementara para facilitar una transición más gradual y evitar maniobras bruscas que puedan comprometer la seguridad de los conductores. Este reajuste implicó modificar los radios mínimos de las curvas, incrementándolos hasta un 50% o, si las condiciones lo requerían, reducirlas hasta un 50%, ya que presentábamos datos en los cuales se nos elevaban demasiado o se nos reducían mucho. Entonces, siempre, como ya lo habíamos mencionado, siempre asegurando que el radio mínimo se mantenga en 110, y que no se vea comprometido por debajo de lo estipulado por la norma. Y algo que cabe mencionar y es importante, el aumento del 50% es únicamente para la curva y es para que el diseño geométrico sea apropiado y la velocidad en la cual se transita la vía sea constante. Una vez realizado el reajuste de la vía, la cual estamos analizando mediante las condiciones que nos dicta la normativa MOP, vamos a determinar la velocidad específica que va a poseer todo el tramo de nuestra ruta. Bien, para ello debemos decir que si nosotros tenemos un radio de 110 metros, la normativa nos dicta que tendremos una velocidad de 60 kilómetros por hora. Ahora, si nosotros vamos a analizar la ruta, determinaremos que tenemos diferentes curvas y diferentes tramos rectos, por lo que para determinar la velocidad utilizaremos la normativa en vía 2008, en la cual nos dictará, según la longitud del segmento de la recta anterior de cada curva, la velocidad que ésta va a poseer. Esto lo veremos en el programa Civil 3D. Y esto nos permitirá identificar si la variación de velocidad operacional está en función a las condiciones geométricas de la vía. Bien, en el programa Civil 3DS podemos observar que al crear el alineamiento geométrico para la vía, vamos a poder determinar lo siguiente. Si nosotros seleccionamos el alineamiento y nos vamos a Geometry Editor y seleccionamos este recuadro, podremos observar que nos da todas las condiciones y datos que posee la vía.
Lo que nos interesa de aquí ahora por el momento es las longitudes, que serán las tangencias también aquí, los radios y los ángulos de deflexión. Y aquí podemos observar que podemos editar los radios. Por lo que como podemos observar en el principio de la vía, tenemos la primera curva, la cual va a ser de 110 por el radio mínimo. Y a medida que vayamos avanzando, determinaremos si tenemos que aumentar el 50% respetando la tangencia o disminuirlo en caso de que comience a bajar o subir demasiado. Bien, una vez realizado esta edición para toda la ruta, utilizaremos los datos copiándolos y llevándolos al programa de Excel, donde podremos observar que tenemos aquí ya pegado todos los datos que nos interesan. Por el momento únicamente ocuparemos la longitud, los radios y los ángulos de deflexión. Estos de aquí los extraeremos y los copiaremos en una tabla aparte, ya que mediante estos tres parámetros podemos determinar la velocidad según la normativa. Se recomienda siempre comenzar por las curvas, por lo que si nos damos cuenta tenemos aquí un radio de 110 y tenemos antes de este radio, esta curva, una longitud de 61.829. Según la normativa, como tenemos una velocidad de 60 kilómetros por hora, es mayor a la de 50 kilómetros. Por lo tanto, ocuparemos únicamente esta sección de la tabla. Y si nos damos cuenta, tenemos una longitud la cual es menor a 150. Por lo tanto, la velocidad se mantendría. Quiere decir que tendremos una velocidad en esta curva de 60. Vamos con la siguiente curva. Tenemos una longitud de 181.45, lo cual quiere decir que está dentro de este rango, de 150 a 400. Y nos pide aquí, en este caso, el ángulo de deflexión para determinar cuál velocidad se ocupará. En este caso, el ángulo de deflexión es de 15.229, por lo que tendremos una velocidad de 60 también para esta ruta, para esta curva. Y así iremos sucesivamente con cada una de las curvas. Una vez terminada de asignar los valores de la curva, vamos a asignar la velocidad a los tramos rectos, los cuales siempre van a ser la velocidad que mayor que se mantuvo por cada ruta. En este caso, como cada curva tuvo una velocidad de 60 kilómetros, cada tramo recto mantendrá la misma velocidad. Ahora, para determinar si esta velocidad es la más apropiada para esta ruta, vamos a también a usar el sentido de vuelta, por lo que en lugar de ir de Villonaco a Cera, iremos de Cera a Villonaco, comenzando desde la parte baja hasta la parte de arriba, asignando las velocidades primero únicamente las curvas y luego los tramos rectos. Si observamos aquí, no se quedó la misma velocidad, por lo tanto vamos a comparar. Realizando la comparación entre el tramo de ida y el tramo de vuelta, observamos que la velocidad de 60 se mantuvo, por lo tanto cumple con este requisito. Y así lo haremos con cada uno de los tramos, tanto los rectos como las curvas. Y observaremos que en este caso la ruta cumple con la velocidad requerida y la cual nos da la norma. Por lo tanto, podemos decir que la ruta a la cual reajustamos mantiene una velocidad constante y es la más apropiada para todo su recorrido. Y bien, ingeniero, esta ha sido la presentación de nuestro grupo. Gracias por la atención prestada. Estamos atentos a cualquier inquietud para responder. También presentamos las referencias bibliográficas en las cuales nos hemos guiado para poder realizar esta presentación. Muchas gracias.